Muy bien, estamos ya en vivo. Nos vamos a esperar hasta las 8 y ya tenemos entrada. Bien, 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 bien. Estamos dando como 5 minutos para que la gente empiece a juntarse, ¿no? Siempre están llegando como los primeros 5 minutos.
Empezamos en 2 minutos. Bueno, ya se van conectando varias personas en el Facebook Live también y acá en el Zoom directo. Bueno, ya se van conectando varias personas en el... Perfecto. Ok. Ok, sí, porque el Facebook Live es lo que está rebotando tu micrófono, ¿no? Yo creo. En fin, bueno, buenas noches a todas y todos los que estamos presentes en este webinar, en esta conferencia del doctor Roberto Castro, titulada Violencia institucional contra el personal de salud y su repercusión en el hábitus médico autoritario. Para mí es un honor presentar a Roberto Castro Pérez, es un amigo y aparte es un gran profesional. Voy a leer rápidamente, si puedo rápidamente, su semblanza. Bueno, Roberto es sociólogo por la UNAM, maestro en estudios de población por la Universidad de Exeter en Inglaterra y doctor en sociología médica por la Universidad de Toronto en Canadá. Es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, del CRIM. Ha realizado investigación sobre los determinantes sociales de la experiencia subjetiva de la salud, violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, violencia contra la infancia en México y sobre la génesis social de la violación de derechos reproductivos de las mujeres en los servicios de salud. Es autor de una inmensidad de publicaciones, artículos, y es autor también de varios libros y capítulos del libro. Por ejemplo, el libro Sociología de la Práctica Médica Autoritaria, que es un libro muy sobresaliente, referente para estos temas. Ha sido profesor en diversas universidades de América Latina y México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1994, ahorita nivel 3. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2002 y a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades en el Estado de Morelos. Ha publicado, como dije, muchísimos artículos científicos en revistas arbitradas, 57 capítulos de libro, es autor de 7 libros, es editor o coordinador de 11 libros más, y ha sido distinguido con muchísimos premios muy importantes, como el Premio de Investigación sobre las Familias, otorgado por el DIF, CONAPO, PUEG UNAM en el 96,
el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigaciones y Ciencias Sociales de la UNAM en el año 2000, el Premio Fray Bernardino de Sahagún en el campo de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2001, el reconocimiento al mérito estatal de investigación del CONACYT del estado de Morelos en 2010, y el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales por el Instituto de Investigación de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2014. Es un docente activo, imparte seminarios de investigación doctoral en metodología cualitativa, en el programa de posgrado de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido invitado a muchas universidades de Latinoamérica y de Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia de Perú, la Universidad de Lanús en Argentina, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad del Valle en Colombia, y es profesor, ha sido profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en San Francisco. Pero básicamente, además de todo eso, Roberto es un gran colaborador y es una persona muy solidaria y muy sensible con las causas de las mujeres en los servicios de salud, y por eso lo hemos invitado fundamentalmente porque nos aporta su visión desde las ciencias sociales, lo que sucede en los espacios, en los ámbitos de la salud, con el personal médico y con las consultantes y las usuarias, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Roberto, te agradecemos muchísimo. Estamos seguras que todo lo que vayas a compartir con nosotras y nosotros va a ser de muchísimo aprovechamiento para la red de médicas por el derecho a decidir y para todas las personas que nos están viendo en Facebook Live. Gracias. Y adelante, pues el Zoom es tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por esta generosa presentación. Y bueno, quiero comenzar por decirles que me da muchísimo gusto estar aquí con la posibilidad de compartirles algunos de los resultados de mis investigaciones. Siempre hablar ante auditorios de médicos y médicas me emociona muchísimo porque, bueno, yo no soy médico, entonces el saber que yo pueda tener respecto de su profesión y de su manera de actuar siempre será parcial, siempre hay un área que ustedes conocen mejor desde otro lado como insiders, pero lo hago siempre desde la convicción de que desde la perspectiva de las ciencias sociales hay algo que se puede aportar al propio entendimiento de la profesión médica. Así que en ese espíritu voy a hacer una presentación, aquí voy a compartir pantalla. Bajo este título, efectivamente, violencia institucional contra el personal de salud y su repercusión en el hábitus médico autoritario. Casi todo lo que voy a presentar, salvo algunos de los testimonios, está publicado ya, pero voy a presentar material nuevo que he recolectado en los últimos meses, entrevistando a médicas y a médicos justamente sobre la violencia que sufren en su propio proceso de formación. Y entonces, miren, déjenme ver dónde pongo. Ahí está, muy bien. Darles un poco de contexto. ¿Cómo es que estoy investigando ahora la violencia institucional por la que pasan los médicos residentes y su impacto en lo que antes se ha llamado el hábitus médico autoritario? Llevo muchos años ya en el oficio, entonces en la década de los 80 estaba haciendo yo trabajo de campo en alguna comunidad rural y aunque yo les preguntaba cómo les había ido en el parto, esperando una respuesta, yo muy ingenuamente, esperando una respuesta tipo, pues empecé con las contracciones a las 6 de la tarde y toda la noche tuve contracciones y al amanecer nació mi bebé, alguna cosa así, una cosa muy clase media, era muy urbana. La sorpresa que me llevé es que escuché con mucha frecuencia
que el relato se centraba en el maltrato que habían sufrido las mujeres en los servicios de salud por parte del personal. O sea, en lugar de contarme esto que les digo, la respuesta se iba por el lado de, ay, pues ahí fue cuando el doctor me regañó bien feo, o ahí fue cuando las enfermeras me estuvieron insistiendo en que tenía que ponerme un dispositivo, etcétera. Entonces de ahí surgió, desde entonces, la cosa de rastrear el tema del maltrato, en ese momento así le llamaba yo, o la violación de derechos de las mujeres en los servicios de salud. Luego en el año 2000 tuve la oportunidad, con un financiamiento de la MacArthur, de hacer observaciones directamente en salas de labor y parto en 2 hospitales públicos. Y de lo observado allí, más entrevistas que pude hacer después y grupos focales con médicos, en fin, surgió el concepto de hábitus médico autoritario. En esos años todavía no hablábamos, alrededor del año 2000 no hablábamos de violencia obstétrica, entonces mis primeras publicaciones hablan de violación de los derechos de las mujeres en los servicios de salud. En el 2007, como ustedes saben, surge el término por una iniciativa venezolana, el término de violencia obstétrica, y si bien yo me resistí durante un tiempo a usar el concepto o el término, porque me parece, y lo sigo constatando, que pone en contra a amplios auditorios de médicas y médicos. Finalmente el término se ha establecido y lo recoge la propia ley en diversos capitulados, y entonces, bueno, pues hoy hablamos ya de violencia obstétrica. Entonces todo eso me llevó a estudiar a esto que llamamos el hábitus médico autoritario. Hoy no me voy a centrar tanto en eso, sino que en lo que siguió después. Digamos, una vez que pude encontrar que hay lo que podemos decir, una cierta predisposición de parte de muchos médicos y médicas a tratar de manera autoritaria a las mujeres durante la atención del parto, sobre todo si son mujeres de clase baja, de servicios públicos, etcétera. Una predisposición que no es genética, obviamente, sino que es una predisposición socialmente formada. La siguiente pregunta es, bueno, pero ¿y cómo se forma esa predisposición? ¿De dónde? ¿Por qué son así? Este personal de salud, que por lo demás me consta, siempre son gentes buenísimas personas y simpáticos y responsables en todas las áreas de la vida, etcétera. ¿Por qué ese autoritarismo? ¿De dónde viene? Y eso me ha llevado entonces a ampliar el tema, a buscar cómo es que son formados. Primero pensé en centrarme en estudiar cómo se forman los ginecólogos, ginecólogas. Y bueno, empecé a darme cuenta, pero en la residencia sufren un buen de violencia los propios médicos, ginecólogas y ginecólogos. Y luego me di cuenta, pero no son nada más los ginecólogos y ginecólogas, en general los residentes sufren mucha violencia. Entonces ahora estoy en eso, tratando de responder a las preguntas: ¿por qué tiene que ser así el sistema de formación del personal de salud? ¿Cómo surge y cómo se perpetúa? ¿Hay diferencias de género en el maltrato que sufren los propios residentes? ¿Hay diferencias de clase? ¿Hay diferencias por especialidad médica, por institución? Y sobre todo, bueno, ¿cuáles son sus efectos? ¿Qué tipo de profesional se produce allí que está finalmente pues siendo un factor clave en el tema de la violación de los derechos de las mujeres durante la atención del parto, en relación a la salud reproductiva? Bueno, entonces miren, hay un largo historial de exposición del gremio médico a la violencia. Digamos, si simplemente hacemos un recuento de lo más reciente, pues han salido muchas noticias en los últimos años de pasantes que abandonan las localidades a donde los mandaron por razones de seguridad, o pasantes que no logran abandonarlo y ahí sufrieron un ataque y en fin. Hemos visto cómo el gremio médico se organiza y marcha y exigen condiciones de trabajo más seguras. Incluso hace algunos años surgió el movimiento Yo Soy 17, que llegó a a promover un paro nacional contra lo que se llamó la criminalización del acto médico. En fin,
hay una sensibilidad que sí se ha desarrollado de parte de los profesionales, los y las profesionales de la salud, contra lo que se percibe desde la profesión como formas de agresión y violencia a la que está expuesto el personal. Lo que es muy interesante es que estas no son las primeras formas en que el personal de salud está expuesto a la violencia. Por el contrario, la violencia es una experiencia muy frecuente entre el personal de salud. A veces porque los propios pacientes resultan muy agresivos, pero otras veces porque precisamente durante los años de residencia, cuando están haciendo su especialidad, se viven múltiples formas de violencia que se viven como formas que hay que aguantar, experiencias que hay que aguantar, y frente a las que no encontramos manifestaciones y marchas y movimientos como los que sí encontramos en los otros tipos de violencia. Entonces, a ver, estamos hablando entonces de dos formas de violencia que responden a lógicas muy diferentes. Uno es la violencia criminal contra los médicos por parte de delincuentes o de pacientes muy agresivos o ¿no? Es decir, agresiones claramente que vienen desde el exterior del campo médico y que tiene al personal de salud como sus víctimas. Pero también estamos hablando de una violencia simbólica entre médicos, frente a la que casi no hay protestas. Y no porque les guste y lo disfruten, sino porque vamos a ver ahora, pues porque el sistema está creado de tal manera que inhibe la posibilidad de la protesta. Bueno, aquí hay que definir rápidamente qué es violencia simbólica, no confundirla con violencia emocional, que es un error muy típico, no tiene nada que ver con eso. La violencia simbólica se define como aquella forma de dominación o de violencia que se ejerce con la colaboración de los dominados o de los violentados. Ese es el punto. Un ejemplo clásico es si una persona de piel de color negra hace un chiste racista, dizque riéndose de sí mismo muy alegremente. Bueno, eso es violencia simbólica porque está colaborando con el sexismo de las clases dominantes, con el racismo de las clases dominantes. Y así se podría decir de muchos ejemplos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo también hay una especie de colaboración de los propios residentes con la violencia de la que son objeto, porque no les queda de otra, pero finalmente hay esa colaboración. Y en ese sentido hablamos de violencia simbólica. Ahora, miren, en sociología hace tiempo, hace décadas, que se inventó este concepto de ambivalencia sociológica. Y se refiere a la coexistencia de dos normas incompatibles que regulan a un determinado grupo social. Este autor, Merton, además, en particular, se puso a estudiar a la profesión médica, estamos hablando de mediados del siglo pasado, e identificó por lo menos 20 pares de normas contradictorias a las que están sujetos los médicos y médicas. Por ejemplo, dice, deben destinar tiempo para seguir formándose. Todo el tiempo se espera que los médicos estén formándose y actualizándose. Pero también, y esta es la norma contradictoria, deben dedicar el mayor tiempo posible a sus pacientes. Entonces, bueno, pues viven ahí atrapados entre dos normas que no necesariamente conviven armónicamente. O bien, los médicos se espera que se distancien emocionalmente de los pacientes, porque no se pueden poner a llorar con cada drama que enfrentan. Pero al mismo tiempo, se espera que los médicos no sean tan insensibles y tan fríos, etcétera. Entonces, bueno, ¿dónde se ponen, no? Entonces, a eso se refiere la ambivalencia sociológica. Es un fenómeno sociológico típico de muchas profesiones, en particular de la profesión médica. Bueno, yo tengo esta hipótesis que en el caso de México, en el contexto de violencia e inseguridad,
hay un nuevo par de normas que refuerzan la ambivalencia sociológica. La primera es que los médicos, como integrantes de la sociedad, son ciudadanas, ciudadanos, personas comunes y corrientes, pues aspiran a la protección que el Estado brinda a todos los ciudadanos o debe brindar, y por lo tanto se espera que deban protestar cuando ven amenazada su seguridad. ¿Está bien? Pero como integrantes de la profesión médica, deben aceptar, incorporar y naturalizar la violencia inherente a su formación y ejercicio profesional. O sea, si te secuestran, si te amenazan, si te piden derecho de piso, se espera que vayas y presentes, porque es todo tu derecho, una denuncia, y exijas que el Estado te proteja. Ah, no, pero si te humillan, si te maltratan, si dañan tu salud mental mientras estás haciendo tu servicio social, de ahí no se espera que te quejes nada. Ahí eso es parte de tu formación. Bueno, eso es pura ambivalencia sociológica. Bueno, entonces, ¿qué metodología he seguido para esta investigación que les voy a presentar? Bueno, he trabajado muy en asociación con Marcia Villanueva. Marcia Villanueva es una persona que hizo medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y que terminando dijo, ya vi suficiente, esto no va a ser para mí. Mejor me voy a dedicar a estudiar filosofía de la ciencia. E hizo su maestría y su doctorado en esa área, en la UNAM, estudiando la deshumanización de la medicina. Entonces, digamos, aquí voy a presentar materiales que han resultado de las observaciones que hicimos en salas de labor y parto a principios de este siglo, grupos focales que he hecho con médicos, médicas en varios estados de la República, entrevistas individuales que he hecho, aquí puse a más de 20 médicos, pero me refiero a entrevistas que he hecho en el último año, porque siempre me la paso entrevistando a médicos y médicas, entonces me estoy centrando en las más recientes. Y aparte me voy a basar en algunos materiales de la propia Marcia Villanueva, que ella incluso hizo etnografía digital porque estaba haciendo su campo en plena pandemia, en fin. Bueno, entonces, miren, un primer dato que debemos tener en cuenta es el papel de las jerarquías dentro de la profesión médica. Ya sabemos que pues, el R3 tiene más jerarquía que el R2, y el R2 más que el R1, y el R1 más que el interno, etc. Pero no nada más se dan jerarquías en ese nivel. Si tomamos todo lo que es el campo médico en México, bueno, lo primero es que hay un polo dominante formado por la medicina moderna, que domina a todo lo que es medicinas tradicionales, alternativas, partería, etc. Entonces, ahí hay una primera relación de jerarquía. Y lo vemos cuando vamos, cuando oímos a alguien hablar de la eficacia de la homeopatía, siempre se habla de esa eficacia en términos defensivos. No, esto también cura, esto también es útil. Solamente se habla así desde una posición de quien reconoce que está dominado o dominada, desde una posición de subalternidad. Bueno, dejemos la medicina tradicional, la alternativa, todo eso aparte y centrémonos en la medicina moderna. La propia medicina moderna tiene jerarquías a su interior. El polo dominante de la medicina moderna es la medicina clínica, es lo más prestigioso, lo que más dinero da, etc. Entonces, eso domina sobre lo que es la salud poblacional, que a su vez se puede dividir en salud pública y salud colectiva. Dentro de la salud poblacional, la salud pública es más prestigiosa, dominante que la salud colectiva. Digamos, Instituto Nacional de Salud Pública versus UAM Xochimilco. Y paralelo a la salud poblacional está todo lo que se llama la investigación en ciencias biomédicas, pero en todo caso, salud poblacional y ciencias biomédicas están subalternas respecto de la medicina clínica. Entonces, primera cosa a tomar en cuenta, el campo médico, como pocos campos, está sumamente jerarquizado. Y esa jerarquización es una primera variable a tomar en cuenta para explicar las cosas que pasan dentro del campo médico. Ahora, decía al principio que pues, la profesión médica viene expuesta a muchas formas de violencia
Recientemente se han incrementado las violencias externas que se sufren desde el campo, que se sufren dentro del campo médico. Y desde hace mucho, sostengo yo, existe la violencia interna. Hoy me voy a centrar en la violencia interna, entonces rápidamente menciono esto de la violencia externa para dejarlo de lado. Cuando hablo de violencia externa, me refiero a la violencia percibida así, como violencia por parte del personal de salud. Otra historia es definir si objetivamente a eso que ellos perciben como violencia se le puede llamar violencia o no. Eso no importa ahorita. Lo importante es que desde la perspectiva del gremio médico, existe una violencia externa, para empezar, ilegítima, que es pues la del crimen organizado, que les pide derecho de piso, que los secuestra, que los obliga a venir a atender a no sé qué personaje, etc. Pero está la violencia legítima, que es pues las que les presenta el campo jurídico, una denuncia, una demanda, etc. Bueno, es legítima, pero es percibida en el campo médico como violencia, y por eso decíamos hace rato, en las marchas exigen que se deje de criminalizar a la práctica médica y que los dejen trabajar en paz y que no son delincuentes. Finalmente son respuestas defensivas frente a lo que se percibe como una violencia externa, aunque venga de un aparato legítimo como sería el Ministerio Público. Bueno, eso en lo que se refiere a la violencia externa, pero nos importa la violencia interna. La violencia interna se refiere a aquella que se ejerce entre el propio personal de salud. Y entonces puede ser de dos tipos, contrahegemónica o hegemónica. Contrahegemónica quiere decir aquella que realizan los subordinados sobre los superiores. Pues cosa muy rara, por supuesto, pero ocurre a veces que una R1 le contesta por su inexperiencia, también a gritos, a la R2 que le acaba de decir cómo se hacen las cosas de muy mal modo, y entonces esa respuesta agresiva de parte de la R1 es contrahegemónica porque pues, desafía los estándares, las estructuras vigentes en el campo. Y bueno, aunque rara vez llega a la violencia física, es sobre todo violencia psicológica. Pero la más importante es la violencia interna hegemónica, que es la que se ejerce en cascada, de arriba hacia abajo. Y es así, puede ser laboral, psicológica, sexual, por supuesto, física, simbólica, etc. Es decir, hay todo un conjunto de violencias, insisto, todas estas hegemónicas de muchos tipos dentro del gremio, contra las cuales no vemos marchas y manifestaciones tan frecuentes, tan seguido como si las vemos cuando se trata de expresarse contra la violencia externa. Últimamente sí empieza a haber algunas más manifestaciones, grupos en Face, asociaciones, etcétera, que protestan y exigen derechos y que entonces empiezan a cuestionar y a visibilizar más la violencia interna, pero sigue siendo algo muy soterrado. Entonces, ¿por qué le llamamos violencia hegemónica o contrahegemónica? Bueno, entendamos el concepto de hegemonía. La hegemonía se refiere a la dirección cultural o pedagógica o ideológica basada en un consenso producido desde las estructuras de poder que un grupo dominante ejerce sobre los subalternos. Es decir, es violencia hegemónica porque se basa en un consenso que existe al interior del campo médico de que pues, los superiores tienen derecho a gritar, maltratar, abusar psicológicamente, porque es parte de mi formación. Me han dicho tantas médicas y tantos médicos, y hay algunos que nos han contado unas historias atroces y terminan diciendo, pero yo le agradezco a ese médico porque eso me ayudó a formar mi carácter. Bueno, pues eso es exactamente violencia hegemónica, violencia que se ejerció, que cuenta con la colaboración de quien fue violentada o violentada y que genera un consenso de que así es como debe ser. Es decir, que en el análisis de las instituciones la hegemonía consiste en la producción del consentimiento de los grupos dominados. Entonces necesitamos aquí preguntarnos, tanto malestar que genera la violencia sobre los residentes, pero daños además, como vamos a ver ahora, mentales, emocionales,
¿Por qué finalmente se termina consintiendo? Bueno, pues la producción del consentimiento es un fenómeno que amerita investigación. ¿Cómo se dan en concreto estas violencias hegemónicas y contrahegemónicas? Veamos las hegemónicas, que son las que nos interesan. Pues se dan entre el personal de salud, se dan del personal hacia los pacientes y se da en lo que se conoce como la violencia estructural. Por ejemplo, bueno, teníamos a los residentes de varios hospitales de Pemex a fines del año exigiendo su aguinaldo. O sea, la institución simplemente no te va a pagar y pues eso es una forma de violencia estructural. Bueno, es notable ver en las pancartas de los médicos cuando se manifiestan en la calle contra la violencia, por ejemplo, analizando fotos que tenemos tomadas de los medios, de los médicos que participaron en el paro nacional de junio del 2016, ¿qué decían sus pancartas? Pues decía, ya basta, no a la criminalización del acto médico, no a la violencia al personal de salud, no a la acusación de violencia obstétrica, ni un médico más detenido ni difamado cuando hay presunción de culpabilidad, no más violencia contra los trabajadores de salud por un ejercicio libre de nuestra profesión. Demandas todas muy legítimas, dignas de discusión, pero que explican claramente o que permiten ver claramente esa sensación de estar siendo agredidas o agredidos desde afuera. Pero en cambio, fíjense, entonces aquí les voy a empezar a poner algunos testimonios. ¿Cómo funciona la violencia interna hegemónica? Por ejemplo, es un testimonio de un médico que entrevisté hace unos años, que decía, en la universidad nos enseñaban a lavarnos las manos para entrar al quirófano. Así, vuélvelo a intentar. Nos trataban con mucha dureza, pero aprendíamos muy bien. Entonces llegué al internado, estaba en quirófano con el cirujano de tórax y me lavé muy bien. Y cuando ya íbamos a vestir a la paciente, que me agarra el doctor y le da un jalón a la sábana y dice, señorita, o sea, le dijo a la enfermera, cambie de bulto, el doctor ya nos hizo favor de contaminar. Entonces yo llegando, era mi primer día, y haciendo pues según yo todo bien, y él delante de todos, el doctor ya nos hizo favor de contaminar. Me humilló allí totalmente y me quedé callado con la colita entre las piernas. Ayudé como pude, creo que hasta temblaba, y sí, fue una situación muy difícil. A lo mejor de momento sí se siente uno mal, pero después es parte de la formación, es parte de esa etapa. Entonces, bueno, ahí tenemos, sentí re feo, me humilló, no tenía por qué tratarme de esa manera, etcétera, pero es parte de mi formación. Lo está generando, es una violencia que está siendo legitimada y relegitimada por el propio médico que sufrió ese abuso. Entonces, se va aprendiendo a silenciar y a normalizar la violencia interna hegemónica. Insisto, porque a veces no queda de otra. Otro testimonio de otro médico decía, ¿qué pasó en la guardia? No, pues el R1 no pasó visita, el R1 no hizo esto. Y el R1 contesta, pues sí lo hice, solo faltó una nota. No te preocupes, no lo hiciste, no pasó. Doctor, te quedas el fin de semana y no digas nada. Y dice este mismo doctor que está diciendo este testimonio, dice, entonces aprendes que la disciplina te va formando y que es parte de ti y que la debes de entender y aceptar como formativa, como propia tuya para mejorar un poco. A veces se caía en el abuso, pero eso te da la jerarquía y entonces vas entendiendo. Y la residente R3 que te dice, oye, espérate, conmigo ni siquiera vas a hablar, ni siquiera te dirijas a mí, tienes tu R2. Cualquier problema que tengas lo ves con el R2 y él me dirá. Y yo diré si bajo a ver y si es necesario que el adscrito vaya y revise al paciente. Eso te forma y te da una valoración de lo que es el respeto y la lealtad. O sea, imagínense, por eso decía yo al principio que tengan en cuenta que yo no soy médico, porque entonces, como no médico, me permite extrañarme muchísimo de cosas que muchas veces a las médicas y médicos pues ya les parece como normal. ¿Qué diferencia de edad hay entre una R3 y un R2? Pues 1 año normalmente. La R3 tiene 28 años y la R2 27 y el R1 26 o algo así. Y sin embargo, el trato es, a mí no me hables, es como si fuera inmensamente superior, con muchísima más experiencia.
Y bueno, la pregunta es, ¿y por qué funciona así esto? ¿Y por qué se entrenan de esta manera unos a otros? Entonces, hay una tendencia a la normalización de la violencia interna hegemónica, ¿no? Fíjense este testimonio de una médica, que además era madre de un bebé. Estaba en una cirugía, un cáncer de tiroides, y la cirugía duró 12 horas. Yo no había dormido, tenía el estrés de mi niño que estaba enfermo y acababa de arreglar. Y recuerdo que me estaba desvaneciendo y el cirujano voltea y me dice, si te desmayas, te cacheteo y no vuelvo a dejar que entres a operar conmigo. Y que me paro, ay, y como si me despertaran, aguanté todavía las otras 4 horas que me faltaban para que terminara la cirugía. Y ya, eso fue, yo creo, lo más fuerte que me pasó. Ahora ya me llevo bien con él y se lo agradecí. Sí, porque seguí entrando a sus cirugías que eran muy interesantes. O sea, tenemos un montón de testimonios de este tipo y la pregunta es, ¿y por qué no hace ruido ese tipo de testimonios entre el personal de salud ante el personal de salud? Me hacen ruido a mí como sociólogo, pero yo no cuento en su campo. Entonces, esa es como la gran pregunta, ¿no? ¿De qué manera se normaliza esto? Y bueno, ahora además circulan estos memes y los memes son material de análisis fascinante ahora para nosotros. Y uno típico es este, ¿no? Los internos de ahora contra los de antes. Los de antes, según eso, era algo tipo gladiador, ¿no? Atrás yo hago todos los ingresos, curaciones, evoluciono y me chingo las cirugías de la guardia. Y según eso, y pues claro, con connotaciones sexistas, misóginas, etcétera, los médicos internos de ahora y los ponen así, ridiculizándolos con todos los prejuicios de género, etcétera, que puede haber, ¿no? Lo interesante es que uno entrevista a médicos de diversas edades y todos los médicos dicen que antes las cosas eran de verdad buenas y sí había gente a la altura de las circunstancias y que en cambio ahora todos andan quejándose, en fin. La misoginia, la violencia de género y el máster estatus de las médicas es un elemento, por supuesto, que yo no les vengo aquí a contar, todas ustedes lo han vivido, entonces simplemente vengo a repasarlo con ustedes. Tengo muchísimos testimonios de sexismo en clase, del médico que le dijo a las mujeres estudiantes, ustedes para qué vienen aquí, ustedes deberían estar vendiendo verdura en el mercado. O el médico que les dijo, las mujeres se sientan atrás, o si van a querer sentarse al frente, tienen que enseñar pierna. En fin, cantidad de tonteras y de cosas agresivas impresionantes. Existe el tema de la desincentivación profesional a las mujeres. Tengo testimonios donde las doctoras cuentan que los propios profesores les decían, las mujeres no les conviene estudiar una especialidad, porque no van a poder con sus hijos y entonces quédense de médicas generales. Muchas veces ese consejo incluso viene cargado de afecto. Tengo testimonios de doctoras que dicen, mi tío, que me quería muchísimo y al que yo siempre quise mucho, era el que me decía, no estudies una especialidad digital. Mejor quédate de médica general, pones tu consultorio al lado de tu casa para que no desatiendas a tu esposo y a tu familia y puedas también dar consultas. Pero es un consejo que viene cargado de afecto y pues que confunde mucho porque me lo está diciendo desde la mejor buena fe. Y bueno, ya sabemos que justamente las normas de género afectivizadas son las más difíciles de desmontar precisamente por eso, porque son una contradicción entre el mensaje y el afecto en el que van montadas. Existe una cosa que se llama el máster status, que es un otro concepto sociológico, que es que todos tenemos una característica dominante que estructura la manera como se nos percibe. Si yo veo a una persona en la calle con un bastón, y detecto, esa es una persona que no ve y por eso está moviendo el bastón justo para detectar obstáculos sobre el piso. Y luego veo que llega a la esquina
Lo más normal es preguntarle si estoy en mi día de buen samaritano, de preguntarle, ¿quiere que le ayude a atravesar? Pero le pregunto, normalmente uno hace esa pregunta subiendo la voz. Pero si yo acabo de percibir que está ciego, no sordo, ¿por qué subí la voz? Pues porque su máster estatus es el de alguien con un problema en los sentidos y eso estructura toda mi percepción de esa persona y sin darme cuenta yo, ya toda mi reacción hacia esa persona está estructurada por su máster estatus de alguien ciego. En una sociedad de pura gente blanca, entra una persona de raza negra o una persona indígena, pues su máster estatus va a ser ese. Este es un negro, este es una indígena. Independientemente de que se trate de un doctor en química o de una filósofa muy leída y muy influyente, ese no es su máster estatus, sino el rasgo fundamental que contrasta, que se percibe en ese contexto. Bueno, el máster estatus de las mujeres es ser mujeres. Así funciona esta sociedad de desigualdad de género. Entonces, tengo muchos testimonios de médicas que enojadas me dicen, es que es increíble, que pasa el camillero y le dice toda la gente que está esperando, le dice, doctor, ¿me puede usted dar informes de mi pariente? Y paso yo entre toda la gente, me dicen las doctoras, y me dicen, señorita, ¿me puede usted ayudar? Y no me dicen doctora, aunque lleve uniforme de doctora. Bueno, pues sí, porque la gente percibe el máster estatus de las mujeres como mujeres. Entonces, en síntesis, todos los testimonios que tengo de mujeres muestran, pero insisto, me siento hasta raro diciéndoles esto porque ustedes lo saben mejor que yo que vengo aquí a decirles esto. Simplemente he sistematizado esta información que como mujeres, pues siempre hay que seguir luchando por un lugar, cosa que no ocurre desde otras condiciones. Bueno, eso ayuda también a reforzar estructuras de desigualdad y de dominación. Y entonces por eso tengo, por ejemplo, el testimonio de una médica psiquiatra que ha visto a muchos médicos residentes, que ha tratado a muchos médicos residentes, y que dice, sí, el sistema está muy roto, pero muy roto, y funciona precisamente porque está muy roto. O sea, van creando personas que entran con cierta emoción, con, digamos, cierto potencial para ser mejores médicos, para ser personas más humanas, para aprender más. Y conforme van avanzando los años de residencia, pues los niveles de depresión van creciendo. O sea, el primer año de residencia, más o menos el 12% tiene depresión. Y el segundo y tercer año de residencia es más o menos el 30 y 40%. Este testimonio, tengo varios fragmentos de esta entrevista con esta psiquiatra, pero lo he escuchado en muchos, tanto médicos pacientes de psiquiatría como en médicos psiquiatras que atienden a otros médicos. Dice esta psiquiatra, los que sí pueden estar armando ruido, y se refiere a los médicos residentes, porque yo le pregunté, ¿pero por qué no protestan? ¿Por qué no se rebelan? ¿Por qué no arman una revolución? Entonces dice, los que sí pueden estar armando el ruido, estar con el boom boom, diciendo, oiga, nos están maltratando, nos están haciendo esto, son los residentes. Están muchas veces tan cansados, tristes y amenazados, que las iniciativas no llegan a más. O sea, para armar un problema gordo que cambia a nivel nacional o a nivel estatal, necesitas mucha energía y necesitas mucho tiempo. O sea, armar un comité, necesitas formalizar, necesitas abogados, todo eso cuesta tiempo, dinero, energía. Y por supuesto, los de enseñanza y los de las direcciones de ese hospital, y todos dicen, mira, si tú lo que quieres es estar armando desmadre, pues te puedes ir y no te pasamos de año y repruebas la residencia y siempre hay algún otro médico que quiere entrar en tu lugar y está dispuesto a sufrir en tu lugar, ¿no? Entonces el sistema está muy bien armado, te digo, porque pues no hay salida. Y esa es la palabra más estrujante de este testimonio. No hay salida, es la percepción y bastante razón tiene. O, por ejemplo, sobre la inconveniencia de enfermarse.
Entonces dice, entonces lo mandan con el psiquiatra. Está hablando de un paciente residente que tiene ella. Lo mandan con el psiquiatra del hospital y el psiquiatra del hospital le dice, no, pues sí, en efecto, sí estás muy deprimido, te vamos a iniciar un antidepresivo para que puedas estar mejor en unos días. Y se le inicia el antidepresivo, pero como buen antidepresivo, pues tiene un efecto que causa sueño, da un poco más de necesidad de dormir, da más sed, hay ciertos efectos secundarios, entonces queda dormido haciendo notas y lo castigan más. Entonces, en lugar de promover la atención y decir, ah, no, sí, estamos atendiendo a esta persona, es decir, entonces, en lugar de que hubiera una solidaridad médica que dijera, a ver, estamos aquí apoyando a la compañera o al compañero, lo que están haciendo es perpetuar el maltrato, ¿no? Y decir, si te atiendes, eres un débil, ya estás faltando a la residencia, mira cómo me estás quedando mal, faltaste a la guardia. Y todo este estigma y toda esta carga de trabajo que le tocaba al individuo se empieza a cargar en los otros compañeros, lo cual es cierto también. Entonces son los otros compañeros los que empiezan a discriminarlo, también a decir, este güey es un huevón, mira cómo se duerme, haciendo las notas, ya falta otra vez a su guardia, ya se mandraqueó otra vez. Entonces, o sea, no es que no haya solidaridad porque todos los médicos y médicas son unos gachos, no, pues es que efectivamente se les carga más el trabajo a los demás y se enfermó uno, y entonces nadie quiere que se enfermen, y entonces empieza a haber procesos de estigmatización y entonces lo que hay es una falta de imaginar cómo se puede organizar todo eso para que en efecto se pueda apoyar a alguien que lo requiera. Y surgen múltiples estigmas, dice esta misma médica. Es un esquema de víctima-victimario y es un esquema de violencia psicológica perfectamente bien armado. Se refiere al sistema de residencias en México, ¿eh? O sea, es el estigma de quién se trata. O sea, de quién se trata quiere decir, es el estigma de quién está tomando medicamento, quiere decir esta expresión. Es el estigma de quién se enferma. El estigma por asociación de, ay, te llevas con fulanito, uy, supe que se quiso suicidar, ¿eh? O sea, aguas. Es el estigma de, ya no vas a ser un buen médico. ¿Cómo te vas a salir? ¿Cómo vas a abandonar la residencia? Y también, pues, de qué van a pensar mis profesores de mí si me ven claudicar, si me ven mal. Ya no voy a conseguir ese lugar que el doctor me estaba apartando. O sea, hay mucho en juego, por lo que casi la única solución es aguantarse o salirse. Entonces, la verdad, como sociólogo, nunca me termino de asombrar de la maquinaria infernal mediante la cual funciona el sistema de residencias, que somete a formas de sufrimiento y a veces de destrucción como persona a los propios que se supone va a entrenar para brindar atención en salud. Es un círculo perfectamente armado, dice esta doctora, en el que se estructura la mente de una persona abusada. Así funciona la mente de las personas que viven relaciones de abuso, de violencia. No es que las personas no sepan que están en una relación de violencia. Claro que lo saben y lo reconocen y lo sufren, diríamos nosotros. Pero ya hay una estructura del pensamiento, ya hay una estructura del quién soy yo ante estos otros, quién soy yo ante mí misma que no les permite salir. Y ese sistema se llama indefensión aprendida. Y todos los médicos vivimos en ese sistema de indefensión aprendida. Entonces, viendo otras entrevistas, hago una síntesis aquí, donde hago una recapitulación de qué dicen los médicos que hay que aprender durante la residencia. Bueno, hay que aprender la especialidad, por supuesto, y los conocimientos propios y las habilidades propias de la especialidad, pero además hay que aprender a decir mentiras de muchos tipos. Una doctora me decía, por ejemplo, los médicos el adscrito de la mañana le pone un tratamiento, da indicaciones en cierto sentido para X paciente. El de la tarde llega y dice, no, eso está muy mal, vamos a cambiárselo a SA. Pero si al de la mañana, al día siguiente, se entera que se lo cambiamos, se enoja. Entonces, cuando pregunte, ¿seguimos con el tratamiento que yo dije ayer? Le decimos, sí, claro que sí. Y ya no le decimos, no, estamos cambiando según el turno, el tratamiento, porque cada médico viene y dice cosas diferentes. Entonces hay que aprender a decir mentiras, hay que aprender a aguantar los malos modos de los superiores, hay que manejar órdenes contradictorias, como este ejemplo que les digo. Hay que hacerlo aparentando mucha seguridad y confianza, porque si dudas, dice una, entonces sí se ponen a averiguar y te cachan.
Y hay que saber manejar la ansiedad, y esto es crucial. Se maneja la ansiedad sin o con sustancias, sin o con medicamentos. Otra psiquiatra me decía, yo no he tenido la oportunidad de continuar yendo con un psiquiatra. Ah, no, esta es una paciente, una residente de otro tipo. Yo no he tenido la oportunidad de continuar yendo con un psiquiatra, ni de ir con un psicólogo, como que voy, lo retomo y luego ya no, y luego otra vez, y luego ya no. Y sí, pues es eso, todos tomamos medicamentos. Todos tomamos medicamentos en el hospital. Y ese es otro dato que me ha impresionado enormemente. La cantidad, efectivamente, de estrategias de coping, de enfrentamiento de parte del personal de salud para manejar el estrés, los ritmos, los turnos, las guardias, en fin. Bueno, eso da lugar a lo que llamo la destrucción de vocaciones médicas. Tengo decenas de entrevistas de médicos que me relatan historias atroces de maltrato, que están terminando la residencia o que los acaban de expulsar de la residencia y están peleando que los admitan terminar en otro lado, o aquel otro que de plano ya se dio de baja y va a volver a presentar el ENARM, pero pues ya abatido por todo lo que ha vivido. Y en muchas de esas entrevistas yo terminaba preguntándoles, pero después de todo esto que has vivido, ¿te sigue gustando la medicina? ¿Es tu pasión, por ejemplo, aquí? Y entonces, hoy día que está usted en su tercer año, ¿diría que le gusta ser médica y especializarse en pediatría? Y las respuestas, la mayoría son de este tipo. Sí, yo creo que sí estoy contenta, pero es algo que ya no lo haría otra vez. Si tuviera que repetir mi vida, no lo haría otra vez. O sea, el precio ha sido muy caro. Muy, 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 muy caro. Y es literal la transcripción, ¿eh? No crean que yo le puse más muis ahí de los que me dijo la doctora. Eso dijo. O sea, el precio ha sido muy caro, muy, 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 muy caro. Y yo creo que nadie quiere poner atención cuando las personas dicen que hacer una especialidad duele. O sea, no nada más es físicamente, duele de verdad. O sea, es difícil. Y me lo dijeron muchas veces. Y yo, no, sí lo voy a hacer y yo puedo y estoy contenta. La voy a terminar, bueno, nada más por terminarla. Pero no sé, no ha sido una experiencia así súper maravillosa, la verdad. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando uno entrevista a los R3, ya se ve el daño. Tremendo, tremendo que han sufrido por el sistema de formación en el que muchos de ellos, no vamos a generalizar, hay R3 que tienen una experiencia fantástica y lograron pasar todos los años sin sufrir maltratos, qué bueno, fantástico, pero no es la norma, diríamos. Y entonces ya cuando uno está hablando con R3 se ve los efectos que ha tenido en la persona. Entonces, voy a terminar para dar chance de que tengamos algunas intervenciones. Tradicionalmente se ha pensado de manera separada la violencia que sufren los médicos a manos de delincuentes o de pacientes enojados y la violencia que experimentan los médicos por demandas que reciben, por ejemplo, abogados. Y aparte se ha pensado la violencia que ellos mismos ejercen y sufren en sus relaciones cotidianas de formación como estudiantes y de actuación como profesionales. Se piensa que estas tres cosas son muy diferentes, sobre todo la primera y la tercera, ¿no? Una cosa es la violencia que sufrimos en la calle, las agresiones que sufrimos ahora que empezó el COVID, todo eso. Y para eso hay mucha movilización. Pero para la violencia que se ejerce al interior del campo entre profesionales no hay movilización y no hay mucha conciencia. Conciencia movilizadora. Claro que todos se dan cuenta del maltrato que sufre cada quien, pero se vive como pues es parte de la formación. Entonces, así podemos entender que en el campo médico hay violencias que indignan a sus integrantes y son denunciadas enfáticamente, mientras que hay otras violencias que algunos médicos reconocen cuando se les pregunta al respecto, pero que como efecto de socialización han aprendido a desconocer. Es decir, a decir, pues es parte de lo que te da carácter, es parte de la formación, es parte de ser médico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que estoy planteando es que empecé diciendo, una pregunta de investigación me fue llevando a otra, a otra, a otra. En algún momento estaba yo investigando por qué maltratan a las mujeres durante la atención del parto.
Eso me llevó a investigar el concepto de hábitus médico autoritario, a darme cuenta por qué son autoritarios los médicos. Eso me hizo preguntarme, bueno, cómo son formados los ginecólogos, las ginecólogas. Me puse a ver eso. Eso me llevó a darme cuenta, pero no nada más son las ginecólogas y ginecólogos. Hay algo en el campo médico que genera personas así. ¿Qué es eso? Y bueno, estoy en este momento en esta fase, descubriendo para mí, porque ustedes ya lo saben, que es un sistema que transforma a las personas, las puede destruir incluso, y que para la cual no hay una razón lógica, excepto, y la más dominante, cuando les pregunto a los médicos, ¿pero por qué tienen que ser así las cosas? Además, la respuesta más común es, pues porque así me trataron a mí, ahora yo voy a aplicar la misma. Bueno, la verdad es que habría que pensar si hay razones más de fondo, pero ciertamente es un sistema que exige y requiere una transformación. Entonces, en síntesis, lo que estoy planteando es que la violación de los derechos de las mujeres como pacientes, como usuarias de los servicios de salud, está directamente vinculada a la violación de los derechos como personas de los propios médicos durante sus años de formación. Y tenemos que pensar ese vínculo también para desarticular las cosas. No basta con generar programas de formación de ética y buenos tratos para que los médicos tomen ese curso. Eso no sirve de nada, hombre. El problema es mucho más estructural, de fondo, que genera a otro tipo de personas, de actores, diferentes de los que entraron a la carrera de medicina. Bueno, aquí me callo para escuchar yo sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, por supuesto. Muchísimas gracias, Roberto. Estuvo muy, muy interesante, un poco deprimente, si puedo decir. Pues creo que sí, como comentas, nos reconocemos, creo que todas en esto, ¿no? Y pues a ver si hay preguntas aquí del público en el Facebook, si tienen preguntas. Si no, pues tengo una pregunta para empezar, porque obviamente lo que nosotras queremos es cambiar esto, Sí. porque justo es algo que, bueno, creo que nos podemos, pues coincidimos con conclusión, ¿no? De que al final la razón de que las pacientes luego sufren en los espacios de atención médica, pues no es porque somos malas personas, pero pues también porque hubo una razón detrás, ¿no? Como hubo una violencia durante años que, bueno, que creó a otras personas que las que entraron en las residencias, ¿no? Entonces, Exactamente. la duda pues que yo tengo inmediatamente es pues ¿qué hacemos, no? Como que, ¿en qué forma? Estoy de acuerdo con que no se puede con una persona, ¿no? Porque justo por la jerarquía en lo que vive, lo que están, eso sería pues exponerse también es muy difícil, pero ¿en qué forma? O no sé si tienes desde la investigación algunas pautas o una opinión personal, ¿no? Como de en qué nivel o cuál niveles se tiene que venir este cambio, ¿no? ¿Qué podemos hacer como médicas? ¿Qué tienen que hacer las universidades, el Estado? No sé, tus ideas sobre cómo le cambiamos. Sí. Bueno, mira, siempre me hacen esa pregunta, por supuesto. Y siempre digo que por eso he aprendido a empezar estas presentaciones diciendo, yo no soy médico, entonces los que saben más son ustedes, porque hay que irse preparando para esa pregunta, ¿no? Porque uno sabe, uno puede poner al servicio del cambio este tipo de conocimientos y otros que hemos ido generando, pero sin duda, en primer lugar, el cambio va a ser resultado de una reflexión colectiva, donde yo pueda aportar esto que sé, pero que ustedes también puedan aportar todo lo que saben sobre cómo son las cosas. Por ejemplo, ¿qué otras cosas sabemos que influyen en el maltrato a las mujeres en los servicios de salud? Pues cosas objetivas, que son las que suelen los médicos decir, que tienen algo de razón. La saturación de los servicios, la falta de insumos, pues todas esas cosas, claro que son súper estresantes y hay mucha razón en que pues no es humanamente posible trabajar con una sonrisa de oreja a oreja 8 horas
en condiciones tan duras, ¿no? Lo que nosotros sostenemos es que no alcanzan esas explicaciones para dar cuenta de todo el fenómeno. Y por otro lado, cuando yo pregunto, y lo he hecho y lo hago una y otra vez, después de que me cuentan una larga descripción de mucho sufrimiento como médico que se fue formando y de abusos que sufrió, etcétera, cuando al final pregunto, ¿y por qué son así las cosas? ¿Por qué les tratan así? La respuesta siempre es tan precaria como decir, pues es que así me trataron a mí, entonces pues ahora yo voy a tratar así. O sea, no encuentro una razón de fondo más que un entrenamiento hacia la violencia entre colegas como explicación que me pueda dar la gente. Más sociológicamente hablando, pues sí, la explicación es que el campo, decíamos al principio, está sumamente jerarquizado y entonces estos son mecanismos de mantenimiento de las jerarquías, ¿no? Entonces, implica empezar a cambiar las cosas, bueno, implica empezar a conocer más de fondo las razones invisibles a los ojos y empezar a ver qué de eso se puede mantener, se debe mantener. Por supuesto, no queremos que una cirugía se decida por votación democrática para combatir a las jerarquías, ¿no? No, yo sí quiero que él o la cirujana de mayor conocimiento esté al frente, por supuesto. Sí me interesa que haya jerarquías ahí. Pero esa es una cosa, y otra muy diferente es que porque debe haber ciertas jerarquías, tenga la jerarquización del campo médico que expresarse incluso en el maltrato absurdo, ridículo, entre el personal de salud, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar colectivamente con los aportes de las diferentes disciplinas o seguir pensando, porque ya hay muchas médicas como ustedes que ya vienen pensando en eso, en qué condiciones podemos generar para cambiar las cosas, pero no es una tarea fácil. Tengo varios testimonios de médicos que me decían, yo cuando era residente uno decía, a mí, yo no voy a maltratar a la gente, yo no voy a hacer esto que me están haciendo, y ahora que soy R3, pues sí los maltrato, y ni sé por qué. Es decir, hay una cosa inercial tremenda que está fuera del control de la gente, pero que en la medida en que lo vayamos verbalizando, viendo, platicando, se puede empezar, yo creo, a cambiar. Si bien hay razones estructurales que explican mucho de la inercia del sistema, hay mucho de, ¿cuál es la palabra? De arbitrario, que no tiene por qué ser así, digamos. Pero bueno, limitado como soy como sociólogo, pues no, desgraciadamente no tengo la respuesta que hubieras querido de que miren, lo que hay que hacer es A, B y C. No. Excepto que entre todos tenemos que ir pensando. Muchas gracias, ya me lo imaginé. Tenemos preguntas aquí en el chat del Facebook. La Sí. primera, la compañera dice, muchísimas gracias por esta presentación. ¿Han identificado patrones de género en el entramado de violencias que ejerce y sufre el personal médico? Sí, o sea, por supuesto, hay esto del máster estatus juega muchísimo en la residencia, según los testimonios que hemos recogido. Las mujeres son sometidas a pruebas mayores para que puedan acreditar que además de mujeres pueden ser médicas, así. Pruebas de resistencia, pruebas de cualquier cantidad de cosas, más todo el acoso sexista, por supuesto que existe, la cosificación sexual, chorro de testimonios, de conflictos entre residentes, porque a la médica R1 la dejaron pasar a la operación, pero solo porque está bien buena y no porque le toque, porque le toca a los R2, en fin, y entonces eso genera unos conflictos, pero la médica no va a perder la oportunidad de aprender si ya la dejaron pasar, en fin. Pero hay muchísimas cosas, obviamente, pero vuelvo a decir, ¿yo qué les vengo a decir a ustedes? Pues ustedes lo saben y lo han vivido. Muchísimas cosas estructuradas en torno a las estructuras de género. Y desde luego la lucha por la igualdad de género y el Me Too y todas estas cosas tienen que encontrar expresión también dentro de la profesión para empezar a parar y a cuestionar ese tipo de estructuras que están funcionando
en la organización de las oportunidades de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay una pregunta en las que están conectadas en el Zoom. Adelante, Marta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Yo muy contenta de escucharlo, doctor Castro. Me gusta mucho todo lo que has dicho. Yo soy una médica ya mayor y todo esto que has hablado de la violencia de los médicos, de los residentes, el reflejo del cansancio, como si fuéramos soldados que van a la guerra, porque eso es lo que somos. Realmente muy poca gente sabe lo que tiene que pasar un médico para llegar a poder ejercer algo que te apasiona, como es la medicina, porque la medicina es apasionante. Entonces, realmente sí, sufrir hambres, inclusive maltratos de todo tipo y tenerlos que aguantar. Entonces, me encanta esta perspectiva que tienes de todo, porque siempre ha estado, ha existido, y sí es necesario corregirlo, porque tantas horas de trabajo de los residentes, tanto abuso del cuerpo, en todo lo que estabas expresando, que lo sabemos, pero como tú bien dices, no lo habíamos puesto en un contexto, es cómo estamos tratando de hacer una buena salud para los demás, descuidando la salud propia del que se está capacitando. Así es. Y eso se Increíble. refleja, y eso se refleja en la atención que tú tienes, a ver, en la atención que tú tienes hacia tus pacientes, Sí. ¿no? Sí. Eso se refleja. Entonces, de ahí también surge la violencia, el maltrato, etcétera. Qué bueno que lo pongas, porque eso se tiene que ir desmenuzando, se tiene que ir desmenuzando, se tiene que ir estudiando para poder hacer algo, Sí. como el resto de las materias de ciencia que se enseñan, ¿verdad? Sí. Y el abuso que se comete con los residentes. O sea, las instituciones de salud tienen que pensar que no solamente estamos preparándonos para dar salud, sino la salud del propio médico. Claro, totalmente. Y la salud mental, porque eso Absolutamente. que hablabas de las depresiones de los residentes, pues es trabajo por el estrés, ¿verdad? O sea, Bueno, pues está todo el burnout, está todo el desgaste profesional por el exceso de trabajo, sí, pero es mucho más. Hay mucho más que eso en términos de daño emocional a los residentes, entre los residentes. Y sí, para mí una de las paradojas más impresionantes es cómo esta gente, esta institucionalidad que está formando a esta gente apasionada por atender la enfermedad y procurar la salud, cómo es que los entrena a costa de la salud de esta gente, ¿no? O sea, cómo es que no, porque uno pensaría, pues debería al contrario, uno encontrarse, cuando uno hace una inmersión entre profesionales de la salud que están estudiando, los residentes, por ejemplo, debería encontrarse a pura gente exquisita, ¿no? Haciendo cosas, cuidando la salud, porque han aprendido lo que es eso y el tesoro que es, y hasta cursis deberían parecernos, ay, qué exagerados son para cuidar la salud, pero uno lo que encuentra es exactamente lo contrario. Es una paradoja sociológica brutal, que tiene sus explicaciones, pero que no tiene por qué seguir siendo así, efectivamente. Así que muchas gracias por tus palabras. quiero felicitarte ampliamente por este trabajo y que siga adelante, por favor, por la salud de nuestros médicos. Sí. Muchas Y por gracias. ende, por la salud de los pacientes. Claro, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el Facebook. Dice la compañera, ¿cómo ve el personal médico a otros profesionales de la salud que no son propiamente médicos o médicas? ¿Hay estudios que comprueben la prepotencia al respecto? Sí.
Yo como psicóloga jubilada por la Secretaría de Salud tuve experiencias con médicos, sobre todo hombres, que siempre me veían como de menos valor y se atrevían a dar órdenes sin reconocer mis habilidades como profesionista. Sí, 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 sí. Por ahí, y justo aquí en el chat del Zoom, ahí dice, pregunta Violeta, yo quiero preguntar si hay algún ensayo o escrito para leer nuevamente. Y contesto eso junto con esta otra pregunta. Tenemos por ahí varios artículos que les puedo pasar luego a través de Mónica, donde tenemos documentado con datos objetivos la jerarquía de las diversas especialidades, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades que están en el top de tops, cirugía, etcétera? Y cuáles ya están bastante abajo. Por ejemplo, ginecobstetricia. Ginecobstetricia no es dentro del campo del mundo de las especialidades médicas, no es de las especialidades más reputadas, ni mucho menos. Si bien todas las especialidades forman parte, en ese esquema que poníamos al principio, del polo dominante. Y desde luego, digamos, psiquiatría, como es parte es una especialidad médica, tiene su lugar en el ranking, pero psicología, me perdona, lo digo con todo respeto a la psicóloga que acaba de participar, pero psicología no es vista con respeto por el personal médico porque no es una especialidad médica. Entonces sí, en ese mundo tan jerarquizado, no me sorprende el dato. No tiene por qué ser así, ni seguir siendo así, pero no es sorprendente, por desgracia. Mónica, tienes levantada la mano. Adelante. Bueno, yo quería nomás comentar y también preguntarte, que supongo que ya lo hicieron, hacer como una especie de filtro sobre los sistemas que ayudan a perpetuar el sistema de salud así, porque no es que el sistema de salud es una burbuja y funciona solo, o sea, de hecho es un sistema que tú mismo habías dicho muchas veces y que es un sistema que nació de la es un sistema militar, ¿no? Así como nace el sistema de salud, ¿verdad? Cómo se organiza el sistema de salud a partir de la guerra hace muchísimos años, pero entonces, ¿cómo es estos sistemas paralelos sociales van fortaleciendo y perpetuando toda esta, no solo jerarquización, el maltrato hacia abajo, ¿no? O sea, y lo vemos en cada uno de los estados con los que donde nosotros participamos, ¿no? O sea, el problema, porque normalmente se ve, bueno, el problema es el sistema de salud, no, el problema es el sistema de salud y cuáles sistemas están fortaleciendo todo eso. O sea, el sistema consuetudinario social también, ¿no? Las comunidades, el sistema educativo, los gobiernos, o sea, ¿cómo? Porque decimos es una cuestión estructural, hay que resolverlo de alguna manera, pero creo que también va en paralelo con todos estos sistemas que están fortaleciendo Sí. y engrandeciendo la fantasía de lo que significa, porque los médicos finalmente se nos dice que tenemos en nuestras manos la vida y la muerte, ¿no? Como si fuéramos como Dios, ¿no? La vida y la muerte. Y entonces en esa fantasía, en ese mundo, en ese imaginario social, pues cómo se va fortaleciendo con los otros sistemas. Entonces, sí creo que no sé si ustedes lo han hecho, pero ¿cuáles son los sistemas más que fortalecen más esta cuestión jerárquica? O por supuesto que tenemos el educativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, quería preguntártelo en ese sentido. Sí, pero bueno, no, por desgracia todavía no llegamos hasta allá. Estas son investigaciones muy lentas y de mucha complejidad, pero lo que sí aprovecharía yo para aclarar que una cosa es el sistema de salud, hoy en quién sabe qué cantidad de transformaciones, pero digamos, al hablar del sistema de salud, hablamos de desaparición del Seguro Popular, creación del INSABI, ahora que no, que mejor IMSS, bienestar, eso es sistema de salud. Y nosotros hablamos de campo médico, que es otra cosa. El campo médico es
cómo funciona el mundo de las profesiones de la salud, independientemente del sistema en el que los pongan a trabajar o en el que encuentren trabajo. Hecha esa diferenciación, lo que sí hay es investigación, por ejemplo, hecha por una autora brasileña que se llama Lilia Blima Schreiber, médica ella y luego socióloga, que ha estudiado las transformaciones del campo médico en Brasil y siguiendo la línea de Starr, que publicó aquel famoso libro que publicó Fondo de Cultura Económica, que se llama, ¿cómo se llamaba? La transformación de la medicina americana contemporánea, algo así. Pero donde muestran que una cosa un cambio fundamental en la profesión médica en los últimos 40 años es que el grueso de la profesión médica, los integrantes de la profesión médica, pasaron a ser empleados. Hoy ser médico es básicamente ser empleado. Se trabaja en el IMSS, en el ISSSTE, en alguna institución. Unos pocos logran combinar eso con la consulta particular y unos todavía más pocos ya logran sobrevivir nada más como especialista particular, pero en una institución. Una gran cardióloga pues no va a tener su propio consultorito, o bueno, tal vez una cardióloga sí, pero una neuróloga va a necesitar de tecnología y de aparatos, entonces tiene que trabajar en una cosa tipo Medicasur o tipo, en fin, en una gran institución, ya no como empleada, pero sí regida por las reglas de una institución. Entonces, la institucionalización del trabajo médico, vía asalariamiento o vía asociación, ha sido decisiva en la transformación del tipo de actor profesional también que se produce. Eso se está estudiando. Entonces yo diría, eso tendríamos que tomarlo en cuenta para cuando avancemos en la dirección que estás planteando aquí en México. Nada más insistir en diferenciar. Una es el campo médico y otro son los servicios de salud. Y tenemos que ver cómo se está haciendo ese match históricamente en este momento. Hoy en la mañana me consultaba una estudiante de doctorado de Italia que quiere venir a estudiar esterilización forzada, violación de derechos de las mujeres en relación a la anticoncepción en Oaxaca. Y yo le decía, pero ojo, ven, por supuesto, yo te puedo conectar con Paola Cecia y con otras aliadas ahí cruciales, pero tienes que venir pensando en que no vas a venir a estudiar un fenómeno que trae una inercia desde los 70 y que no ha cambiado. No, el sistema de salud de México ahorita está sujeto a una de cambios y un montón de cosas, y ahí hay que hacer la investigación. Ese es el reto, pero por ahí hay que irse. Silvina, adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En fin, yo soy Silvina Contreras, soy médica genetista y trabajo precisamente en la institución y trabajo en la consulta privada también. Yo he seguido el trabajo de usted y también el trabajo de la doctora, siempre se me olvida su nombre, María, bueno, siempre se me olvida su nombre la doctora, pero bueno, que su tesis de doctorado fue en violencia, en estas diferencias de género en la enseñanza de la medicina. Tuve la oportunidad de estar como jefa de enseñanza de una institución. Y las cosas que aprendí es que en el lapso de 2 meses pudimos generar 10 documentos de denuncia de violencia, de las cuales una llegó al sistema judicial. Fue sorprendente ver que las reuniones nacionales de jefes de enseñanza estuvieran atónitos de saber que existiera la violencia en las instituciones y lo planteaban como si fuera una problemática actual de la juventud. Y entonces vemos una negativa que parte de la ignorancia del ser científica o de ser científico, de aprender sobre el tema.
porque si en todos los hospitales del mundo está claramente establecida la violencia, se vuelve increíblemente ignorante que alguien que está en el servicio de jefatura de enseñanza considere que su hospital está en la excepción de la regla. Y observamos que el ser científico en el ejercicio de la medicina se ha perdido, no por las nuevas generaciones, sino por las generaciones que hoy toman decisiones. Me deslindo del caso de la jefatura de enseñanza precisamente porque mis superiores me comentan que eso de los derechos humanos no va con sus creencias o con su formación como médicos, porque el buen médico es el que se embarra con la sangre del paciente, el que se sacrifica. La realidad es que mientras los adultos y las adultas que hoy estén formando y médicos no recapaciten en su error en la enseñanza, va a seguir siendo un picapiedra que va a generar que las nuevas generaciones Como que se perdió. Sí. Esperamos a que se... Uy, se cortó. Entonces, pero esperamos a ver si se reconecta para poderle contestar algo, ¿no? Si quieren, mientras escucho otro comentario. Ahí está la compañera. Adelante, se cortó. Perdón. Adelante. Entonces, es este rompimiento que hay transgeneracional y la realidad es que las cosas pueden cambiar con la voluntad política de que se pueda hacer el cambio dentro del campo médico. Mientras sigamos teniendo la educación de la medicina patriarcal y manejada por los hombres, el cambio va a seguir siendo lento. Sería muy satisfactorio para mí conocer cuál es este cambio que está sucediendo en el área de ginecobstetricia con relación a la violencia, y valdría la pena saber si tiene alguna relación con el número de médicas que está incrementando en el estudio de la ginecología y está disminuyendo el número de médicos. La única especialidad que se dedica a solo un segmento de la población, que es la mujer. Y es cuando decimos que efectivamente la ginecología debería de ser manejada solamente por mujeres. Pero bueno, eso es un tema que más adelante se tocará. Pero mi punto más importante es que la medicina puede cambiar y puede cambiar rápidamente si hubiera la voluntad de quienes coordinan ahora los sistemas educativos, de que las universidades y la vigilancia de sus estudiantes, pero sigue sin observarse la problemática de la violencia como, uno, un problema social y dos, un problema de formación. Muchas gracias por todo lo que usted ha investigado. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su punto de vista. Comparto en general lo que usted ha comentado. Precisaría algunas cosas, nada más. Uno, sin duda la voluntad política es un elemento indispensable para que las cosas cambien, pero no siempre es suficiente. ¿A qué me refiero? Que yo he estado acompañando a varios esfuerzos de un hospital, de los servicios de salud de un estado, incluso a nivel de una subsecretaría de calidad de la atención a nivel federal, en diversos momentos, donde lo que quieren es cambiar y dictan normas y establecen criterios porque tienen la mejor voluntad política para cambiar las cosas, pero no alcanza a veces porque no se conoce de fondo la naturaleza del problema. Entonces, ahí yo digo que mientras sigamos pensando, que no es lo que usted dijo, no, lo digo yo,
Mientras pensemos que el problema de la violencia contra las usuarias de los servicios de salud es un problema que se puede resolver dentro del campo médico como una cuestión de calidad de la atención, vamos a mejorarla y ya, y no se piense que es un problema sobre todo sociológico, no vamos a estar en condiciones de resolverlo. Porque el campo, muchas veces los profesionales encargados de las políticas o de los programas tienen ganas de cambiar las cosas, se dan cuenta, pero no tienen todos los elementos para darse cuenta de la naturaleza profunda del problema. Y entonces las medidas que toman son inadecuadas. En ese sentido, respondiendo a lo que planteaba Susana en un principio, yo digo, yo estoy dispuesto como sociólogo a sentarme a la mesa donde se discuta el problema y se planeen soluciones, pero para aportar también desde mi punto de vista y lograr sustraer la concepción del problema como de la idea de que es un problema de calidad para lograr reconstruir la idea de que el problema es un problema de mucho más que de calidad de la atención. No es un problema nada más médico, es un problema social, etc. Y en ese sentido, diría que uno de los obstáculos, uno de los problemas que dificultan el cambio es lo que llamamos los obstáculos epistemológicos. La profesión médica, como todo mundo, todas las profesiones, todos nos enfrentamos con obstáculos epistemológicos. ¿Qué quiere decir obstáculo epistemológico? Dificultad para conocer. Entonces, un obstáculo epistemológico típico de la profesión médica viene alimentado por esta idea ideologizada, valga la redundancia, de que la profesión médica es una profesión hecha por gente con una vocación humanitaria muy superior y que han tomado la vida de los demás en sus manos. Y total, hay un arroyo de ideología idealizante respecto de lo que supuestamente son, que entra en contradicción con la posibilidad de conocer, no, pero espera, hay un maltrato a veces terrible sobre la gente y hay cosas que no tienen que ver con esta idea. Entonces se vuelve un obstáculo epistemológico, la ideología de la profesión médica. Y entonces también hay que aprender a desmontar ese obstáculo para poder realmente avanzar. La tesis de doctorado de mi colega Marcia, que les digo que tengo publicaciones con ella, la primera parte se llama No somos dioses. De la primera parte del título, No somos dioses. La deshumanización en la medicina, etcétera. Pero porque armó unos grupos focales espectaculares y logró que el grupo llegara a un nivel de catarsis, donde por fin los médicos y las médicas que participaban lograban entrar en contacto con la tensión, con la presión que les supone esa ideología de que ustedes son casi seres angélicos enviados para salvar vidas humanas. No, y por fin lograban decir, es que no somos dioses, y de pronto la presión es tremenda, pues claro que no son dioses, por supuesto que no, pero es un obstáculo epistemológico vivir con eso. Y como eso hay muchas cosas que en efecto hay que retomar, como usted dice. Muchas gracias. Va Violeta y después también Bruno tiene una pregunta. Ahí vamos. Violeta, adelante. Hola, ay, a ver si tengo mala señal, a ver si se escucha. Sí. Si se escucha bien, ok. Bueno, se me hizo súper interesante. Es como cuando vas a terapia, ¿no? Y que es algo que sabes, en el fondo sabes, pero nunca de forma. Y creo que sí tiene mucho sentido que no podamos tratar a las pacientes, sobre todo, con empatía, con respeto, si a nosotros mismos no nos trataron así. O sea, se me hizo una asociación como tan lógica, pero tan difícil de captar. Y creo que está perpetuado también por las jerarquías y todo lo que menciona, por la paga también. A los residentes por año nos pagan diferente. R1 gana menos que el R2, el R2 menos que el R3. Yo soy cirujana y en mi segundo año de cirugía, fácil la mitad estábamos tomando antidepresivo. Entonces si dices, bueno, ¿cómo esperas
tratar a la gente con empatía si a ti te trataron así, y además no estamos dispuestos a cuestionarnos. Aquí yo creo que lo principal es cuestionarnos, de decir, y si es una respuesta, es que cuando yo era residente así se hacía, pero poco a poco nosotros tenemos el poder de ir quitando eso, de ir quitando esas dogmas, ¿no? Porque son dogmas al fin y al cabo. Uno de los primeros que iniciaron las residencias médicas fue, ay, se me olvidó ahorita el apellido, es un epónimo famoso, pero él era cocainómano. Entonces él quería que todo el mundo estuviera como él, despierto 24 horas y todo el día en el hospital, y ese es el modelo, o sea, el modelo de las residencias está basado en un cocainómano, ¿no? Entonces, todo eso necesitamos primero necesitamos conocerlo para poder cuestionárnoslo. Entonces se me hizo muy, muy interesante, no me esperaba esa asociación, me encantó, y sí me gustaría, como le comentaba, leer un poquito más de sus investigaciones, porque están súper, súper buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, una experiencia muy común que me ocurre en los grupos focales que hago con médicas y médicos es que logro llevar la discusión a que empecemos a hablar de todo el maltrato que sufrieron o están sufriendo, pero sobre todo con los que ya pasaron, los que ya son médicos y médicas especialistas, pero entonces los llevo a ver, pero cuando estaban formándose, y a veces entramos en catarsis colectiva, y empieza la gente a voltear a verse unos a otros y a decir, yo nunca había hablado de esto, tú sí, y me están contando unas historias tremendas, tremendas, y nunca habían hablado de eso, en esos términos. Entonces sí, hay algo en el sistema que dificulta porque califica como irrisorio o por lo que decíamos, por la hegemonía que genera consensos y hace que la gente convalide cosas que no debería convalidar. Hay algo en el sistema que impide que nos pongamos a pensar directamente en estas cosas, como si fueran secundarias. Bueno, lo importante era que yo quería ser médica, ya lo logré y entonces eso es lo importante. Pero ¿a qué costo se logró? ¿Cuántos medicamentos tuviste que tomar? En fin, parece secundario y no es. Ahí hay toda una rejerarquización de objetos de reflexión que hay que empezar a hacer también. Así es. Bruno, adelante. Ok, primero muchas gracias por dejarme participar como espectador. Es un honor para mí, Roberto. Tú y Cristina Herrera para mí son top de lanza. Todo el mundo también les recomiendo leer a Cristina. Claro. La verdad, yo te he seguido desde hace años y me has inspirado a cambiar mi carrera de médico, a ser más investigador, sociólogo. Y a mí me llama mucho la atención lo que comentas. No sabía esto del estatus que estás mencionando, ese concepto no lo había El máster visto. estatus, ajá. Está muy bueno, la verdad, es muy nuevo para mí. Sin embargo, yo actualmente estoy en Canadá, estoy estudiando, bueno, estoy trabajando aquí como analista de investigación y uno de los proyectos en los que estábamos es resiliencia del sistema de salud. Burnout, ¿no? Más que nada. Y el burnout aquí lo asocian mucho, uno de los indicadores es racismo entre los médicos. Racismo entre los médicos, racismo del paciente al médico, racismo de los mismos médicos y la jerarquización. Entonces a mí me llama mucho la atención. Yo el racismo, la verdad, yo no, era un tema que para mí era violencias, y aquí llego y es racismo, ¿no? Sí. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo los tintes pues sí, o sea, en México yo lo veía mucho, a mí me llamaba mucho la atención el trato que teníamos a las médicas como médicos, ¿no? Yo en el sistema de salud cuando era interno y cuando trabajaba en el privado y todo, decía, la verdad sí lo pensaba, o sea, ser médica aquí es el triple de trabajo, ¿no? Y aquí me doy cuenta, aquí o sea, los tintes de ser médico o médica o médique o trans, un médico trans o así, indígena, médico, médica, trans, indígena, o sea, todos los layers que tú le puedas poner
que para mí el común denominador en los diferentes sistemas que yo he visto, he tenido el privilegio de estar, es de una visión patriarcal. O sea, esos son layers de una hegemonía y una perspectiva patriarcal que entre más layers tengas de este tipo, más discriminado vas a ser. Entonces, y yo vi en la investigación que yo hice, vi cómo los médicos residentes y las médicas entre más se terminan ajustándose a la masculinidad hegemónica para poder ser aceptado y ser menos discriminado y aguantar la residencia, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto interfiere en el sistema la masculinidad hegemónica, que yo le diría pues tóxica la actual, ¿no? Sí, claro. Porque también médicos o médicas que quieren ser diferentes, no, o sea, no puedes ser diferente, tienes que ser de este modo y si no eres así, y ajústate, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son los comunes denominadores que existen? ¿Por qué me llama la atención? Porque también nos vamos aquí en Canadá, voy e entrevisto yo a médicos residentes y médicos de lo que le llaman aquí el FNHA, que son First Nations Health Association, que es Ujú. un sistema totalmente aparte de las primeras naciones indígenas. Y ahí es otra onda. Ahí la gente, los residentes están sin presiones, tranquilos, hacen sus reuniones en círculo, toman la palabra hacia la derecha. ¿Quién habla? ¿A quién se le tiene más respeto? A los que son más viejos, no a los que, y a los sabios, que les llaman sabios. Entonces digo, ¿es rollo del sistema occidental o qué onda o qué está pasando, ¿no? Entonces a mí sí me llama mucha atención como independientemente de los sistemas, es la hegemonía patriarcal que yo veo, ¿no? Con el doctor Peace que dice, ¿no? Y otros doctores, Cornell, que también habla de mucho de en qué momento como médicos se pone de lado la profesión y que lo que decide al yo no querer hacer un aborto es mi masculinidad diciéndome a mí que eso está mal, que es la sociedad patriarcal rige arriba de la profesión. A mí me llama mucho la atención ese discusión de decir, yo como médico voy a ayudar a esta persona porque es su decisión, o yo como médico tengo mis valores patriarcales que son por encima de la profesión. Porque yo no veo esos valores patriarcales en médicos indígenas fueron crecidos, que son indígenas desde el nacimiento y tienen otro concepto de la vida y otro paradigma de la salud. Entonces, ahí es donde a mí me causa muchísimo ruido. Si es un rollo más occidental, ¿de dónde viene todo eso? Como tú dices, ¿de dónde viene el sur del problema, el núcleo del problema, ¿no? Con los comunes denominadores, ¿cuáles son para poderlos atacar? Porque no sirve con un curso, hemos intentado en las ONGs que he participado con Mónica, no se puede, no agarran la onda, ¿no? O sea, no agarramos la onda, porque también soy parte del sistema, ¿no? Bueno, y Sí, felicidades. gracias. Bueno, nomás añadiría que en efecto, la perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a entender muchas de las determinaciones que pesan en el quehacer de las personas en concreto, su ubicación, su situación. Las personas son agentes situados en muchos layers, como tú dices. Sin duda, la masculinidad hegemónica en nuestro país sigue jugando un papel muy importante. A mí me preguntan, por ejemplo, la doctora Silvina, creo que me decía hace rato que si, o no me acuerdo si era usted doctora o quién era que decía que si en la medida que hay más ginecólogas, la cosa va a ir cambiando. Y no, yo pensaría que no necesariamente, porque no es un problema de sexo, es un problema de género. Entonces no se trata de que sean mujeres, se trata de qué manera se ejerce la profesión. Cuando hicimos observaciones en los hospitales, nos tocó ver los casos muy violentos de maltrato, a veces ejercidos por médicos varones y a veces por médicas mujeres. Entonces el problema no es el sexo, el problema es que se trata de un ejercicio muy patriarcal de la ginecobstetricia, a la que se adscriben tanto hombres como mujeres, que así han sido entrenadas. Entonces, pero ese es uno de los múltiples determinantes. Si las pacientes eran indígenas o mujeres en extremo pobres, pues sufrían más maltrato también, en fin. Entonces, sí creo que la masculinidad patriarcal es una de las variables a considerar, pero no es la única.
y diría nada más, ojo, no vayas a estar idealizando lo indígena ahí en Canadá. Por definición, en cualquier grupo que estudiemos, hay conflicto, hay luchas, hay todo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a ir poco a poco cerrando. No sé si hay otras preguntas. Yo sí tengo una todavía. Justo pues ahora hablando un poco, tocando, bueno, uno está en Canadá, ahorita que comentaste sobre la investigadora en Brasil. Esto, lo que están encontrando, ¿consideras que es algo típico de México o hay particularidades de México que la hacen así? ¿O es algo pues que viene al final de pues, una medicina hegemónica occidental? Y cómo podemos tal vez ver o qué ha pasado en otros países, lo que está pasando en otros países, si sabes algo, si se está haciendo este tipo de investigaciones en otras partes de Latinoamérica, en Asia, Europa, no sé, como qué podemos aprender y si hay cosas como muy específicas mexicanas que nos hacen distintas o si realmente todos es un poco lo mismo, pero con matices. Muy interesante. Yo creo que mi impresión es que esto es una cuestión de la medicina occidental, con más o menos matices, porque funcionan mejor o peor otros actores. A ver, yo, por ejemplo, viví 3 años en Canadá también. Allí hice mi doctorado. Y a mí me llamó siempre la atención, y lo uso como ejemplo constantemente en mis charlas, que una vez fui al oculista, ahí en Canadá, en el Sistema Nacional de Salud, y el experto me revisó el ojo, y ya que terminó me dijo, está muy bien. Oiga, y yo era un estudiante de doctorado, o sea, digamos, era una persona común y corriente, y extranjera, entonces era fácil que se pudiera abusar de mí, si ustedes quieren verlo así. Y me dice de todas maneras, oiga, está perfecto su ojo y todo, pero ¿me daría permiso de que venga mi estudiante y observe también el fondo de ojo? No lo va a tocar y nada más es para que él vea, para que aprenda, pero si usted lo autoriza. Y el estudiante no estaba ahí presente. Entonces yo le dije, sí, claro que sí, por supuesto. Entonces ya lo manda a llamar, entra el estudiante y el estudiante me vuelve a pedir permiso. ¿Me da usted permiso de que observe yo el fondo de ojo? Nada más para ver, no hay ningún problema, dice el doctor, no es nada más para que yo pueda aprender. Sí, adelante. Pero casi le digo, bueno, pero ¿y tanta pedidera de permiso de dónde, hombre? Pero luego entendí, esos médicos sabían que el Estado está detrás de mí. O sea, que yo podría incluso iniciar una causa legal porque me examinaron 2 veces sin que fuera necesario y no me pidieron permiso. Y saben que el Estado está detrás de mí. Entonces mejor piden todo el permiso y se van con cuidadito. Entonces a eso me refiero cuando digo, la medicina occidental finalmente tiene características muy semejantes, pero funciona de manera diferente porque el Estado, por ejemplo en Canadá, funciona mejor y lo saben los ciudadanos que acá el sistema de procuración de justicia, pues ya sabemos, es una tragedia, ¿no? Entonces, uno va y presenta una denuncia porque me examinaron 2 veces sin que fuera necesario y se van a carcajear, o sea, olvídate. Entonces, así como eso, la organización de los médicos, las médicas, el movimiento feminista, son diferentes actores que hacen, sí, que funcionen las cosas diferente, que presenten variaciones entre los países. De allí a poderte decir, pero entonces es específico, tomando en cuenta todos estos actores, ¿qué es lo peculiar de México? Me metes en un aprieto tremendo. No te sabría dar detalles, pero eso, cuando uno se ponga a buscar esa respuesta, habría que considerar esos, la suma de los actores sociales que influyen en el fenómeno. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta más? ¿Alguien que todavía quiere tomar la palabra? Última oportunidad. A ver, en el Facebook, no. Allá tampoco.
Entonces yo creo que pues vamos a cerrar. Muchísimas gracias, creo que fue una sesión muy rica, muy, ¿cómo se dice? Multifacética. Y pues queda grabada, va a quedar en Facebook, lo podemos también compartir si alguien la quiere utilizar en otros espacios, para ir corriendo la voz, para que más médicas y médicos pues vamos a empezar como dice Violeta, ¿no? Como empezar a cuestionarnos, a hablarnos, y ver qué podemos hacer para desde nuestra trinchera cambiar las cosas, ¿no? De esto se trata. Y pues muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotras. Creo que aprendimos mucho. Muchas gracias por la invitación. Me dio muchísimo gusto. Gracias. Igualmente, y estamos también, esperemos que no sea la primera vez que haya colaboración. Excelente. Esta red tiene 83 médicas en 22 estados. Pues que también podemos de pronto hacer algo juntos. claro, me encantará mantenerme en contacto, claro que sí. Ok, muchísimas gracias a todas y todos y todes, ok. Muchas gracias. Bye bye. Mucho gusto. Bye. Muy bien, ya estamos fuera del